Estimados aprendices, buenos días. Siendo el 31 de marzo, 9:39 de la mañana, damos inicio a nuestro encuentro virtual del día de hoy en instalaciones eléctricas residenciales. Entonces, para nuestro encuentro, vamos a tener en cuenta las actividades que hemos venido proponiendo para pues, el desarrollo de nuestro curso. Entonces, como ustedes ya saben, nosotros estamos eh, basándonos en el uso de la plataforma en modo para lo que es la entrega de actividades, para el envío de actividades y para la retroalimentación de actividades. Vamos a estar trabajando a través del modo. Algunos de ustedes ya están inscritos, vamos a revisar las personas. Tenemos a Camilo Salamanca, a Edwin Javier, a Ernesto Urbano, Gustavo Jaimes, José Ángel Sosa, Julián Calderón, Leonel, Luis Alberto Guarín, está pues W, no sé por qué, pronto entró por dos correos, Mauricio Zamudio, Nelson Leonardo y Sneider Urrego. Creo que la ficha está completa, entonces pues bueno, podemos dar continuidad. Nos vamos a basar principalmente en una de las guías propuestas para la entrega de esta semana, que tiene que ver con guía de circuitos resistivos y manejo del multímetro. Entonces, les compartía yo dos archivos que van a ser indispensables para el desarrollo de esta guía. Uno que es el que estoy abriendo en este momento, que es el manejo del multímetro, pues en el que refrescan pues conceptos fundamentales de los cuatro pasos que nosotros hemos tenido en cuenta para pues, la toma de mediciones, que uno es escoger la escala, dos, escoger el rango, tres, escoger los bornes de acuerdo a la medida que voy a tomar, si es corriente o voltaje, y cuatro, escoger si el multímetro va a ir conectado en paralelo, si va a tomar cualquier medida dentro del multímetro o en serie si voy a tomar medidas de corriente. Entonces aquí podemos reforzar como esos cuatro pasos, esos cuatro conceptos para que los tengan en cuenta y pues con base a ese uso correcto del multímetro proponíamos la siguiente guía, pues que ustedes pues ya la revisaron. Vamos a hablar de cómo es el manejo y elaboración de esta guía. Entonces, es emplear adecuadamente el instrumento para medir corriente, voltaje y resistencia. Realizar las mediciones de comprobación de los valores óhmicos de resistencias eléctricas mediante el uso de multímetro. Comprobación experimental de la ley de Ohm. Para eso, entonces, se les propone pues tener uno o dos multímetros digitales. Pues no importa, pues obviamente casi todos tienen uno, pero si tiene la posibilidad de tener dos, pues mejor. Ya les voy a indicar por qué. Una fuente de poder de 0 a 25 voltios, pues que en este caso estamos trabajando con su batería de 9 voltios, que es pues con la que ustedes están alimentando eléctricamente los circuitos. Se le proponen aquí 10 valores de resistencia. Pues entonces, como les indicaba ahí en los requisitos para la entrega de la guía, eh, son estos los 10 valores de resistencia, pero pues si usted no cuenta en este momento con esos 10, pues puede trabajar con los que tenga en su momento. El protoboard y cuatro conectores banana caimán que pues ya todos ustedes tienen. Desarrollo. Entonces, uno es el uso del ómetro e interpretación del código de colores. Entonces, estas es de las tablas que hemos venido trabajando nosotros. Mediante el código de colores, determine el valor óhmico de los resistores entregados y anótelos o regístrelos en la tabla número uno. Entonces, lo que hemos venido haciendo, tomar los valores con el código de colores. Ustedes se pueden apoyar también de Electrodroid para verificar los colores, pero por favor háganlo en orden. Primero ustedes toman el código de colores y coloquen aquí el valor y después sí corríjanlos con Electrodroid, porque si no se nos convierte en guías de aprender a manejar Electrodroid, pero realmente el reconocimiento de los códigos de colores se nos queda atrás. Entonces vamos a colocar los valores nominales de las resistencias. El valor nominal ya pues saben ustedes que es el valor que da la resistencia a partir del código de colores. Vamos a registrar los valores mínimos y máximos. ¿Qué tiene que ver esto con la tolerancia de la resistencia? Ustedes saben que pues, de acuerdo al cuarto color de la banda de la resistencia, si la cuarta es dorado manejamos el 5%, si es plateado manejamos el 10% y si no tiene color se maneja el 20%. Teniendo en cuenta esos rangos de tolerancia, entonces diligenciamos cuál es el valor mínimo y cuál es el valor máximo. Y luego con el multímetro vamos a corroborar este valor y vamos a registrar aquí el valor que nos da el multímetro en la columna que dice lectura. ¿Listo? Entonces, así
A ver, elaboramos el primer paso. El paso 1.2. Seleccione el multímetro de la función ómetro y mida los resistores anteriores anotando los valores en la tabla 1. Entonces, listo. De esa manera registramos el circuito 1. Uso de multímetro como voltmetro. Entonces, vamos a armar el siguiente circuito. Como pueden pues notar, es un circuito con tres resistencias en serie. Pues aquí le dicen a usted que la 1 va a ser de 100 ohmios, la 2 va a ser de 470 y la R3 va a ser de 120 ohmios. Si ustedes no cuentan con estos valores, entonces puede cambiarlos, pero al colocar aquí cada uno de los valores, pues tiene que indicar aquí cuál valor va a ser el de R1, el de R2 y el de R3. Si tiene esos valores, tal como los muestra la figura, mejor. Y pues aquí la fuente de voltaje hay que cambiarla. Ya no va a ser de 20 voltios, sino de 9 voltios. Vamos a trabajar con valores ideales. Recuerden que los valores ideales son los que nos da, por ejemplo, el código de colores en las resistencias o el que nos da las especificaciones de algún dispositivo o algún artefacto electrónico. En este caso, pues ustedes van a trabajar con el valor ideal de 9 voltios. Luego, 2.2, seleccione el multímetro en la función de voltmetro, o sea, para medir voltaje de corriente continua, un rango de 20 voltios o en donde ustedes consideren que el rango de 9 voltios les va a dar la capacidad de medida. Y luego van a medir el voltaje en R1 y registre el valor en la tabla número 2. Entonces, por acá vamos a tener una tabla en la que ustedes pues van a ir registrando el valor de cada una de las resistencias de voltaje. Entonces, miden R1, miden R2, miden R3 y le ponen el valor de voltaje que da aquí en cada una de las tablas. Y listo. Ahora mide el voltaje en R3. Bueno, esos son los pasos para llenar esta tabla. Luego van a armar el siguiente circuito. Como notan, también es un circuito en serie. Y pues bueno, tiene dos nodos. Cuenta con cuatro resistencias. eh, pues aquí va a tener el valor de la fuente de entrada, que es de 9 voltios. Y van a hacer pues las indicaciones que dan acá. Mida los siguientes voltajes colocando el común del instrumento en el punto indicado después del guión. Registre los valores de la tabla, en la tabla número 3 incluyendo el signo. Entonces, vean lo que les está diciendo acá. Mida los siguientes voltajes colocando el común del instrumento en el punto indicado después del guión. ¿Cuál es el común del instrumento? Entonces, ustedes saben que el instrumento de medida, el voltímetro, tiene dos terminales, una roja y una negra. La negra siempre va en el borne común. Entonces, esa es el común del instrumento que nos están indicando acá. Y luego dice que ponga el común después del guión. O sea, si yo voy a tomar el voltaje entre A y B, me está diciendo que debo colocar el punto común en el guión, en el nodo B, que es el que está después del guión. Entonces, ¿dónde sería? Venir aquí a buscar el nodo B, que sería este en este caso, y aquí vamos a colocar el común, que es la punta negra, la colocamos en B, y la punta roja en A, que es el que está antes del guión. Entonces, ahí básicamente lo que estaríamos es tomando el valor de voltaje de la fuente. Entonces, tenemos que registrar aquí ese valor con signo y todo como lo en el multímetro. Luego me dice, mire, mida el voltaje entre C y D. ¿Quién está después del guión? D. Entonces vengo y busco el punto D, que es el que está aquí presente. Ahí pongo el punto, la terminal negra del multímetro y la roja va a ir en C. Entonces coloco C. Estaríamos midiendo el voltaje que cae entre R2 y R3. Y vamos a registrar acá en el voltaje CD con signo y todo. Luego nos dice voltaje D-A. El punto que está después del guión es el A. Entonces acá en el A iría el punto, la terminal común o negra del multímetro y la roja iría en D, o sea, acá. Entonces aquí lo que estaríamos midiendo es el voltaje en R4 y debemos registrarlo aquí con todo y signo. Y así pues con esas cinco medidas nos está indicando, coloque el instrumento, la terminal negra o común del multímetro en el punto indicado después del guión. Entonces revisamos cuál es el punto indicado después del guión y el rojo lo colocamos pues en el otro que indique y registramos aquí la columna. Y bueno, esta fila aquí hace parte de la tabla anterior, ¿no? Entonces son 1, 2, 3, 4, 5, 6 lecturas. ¿Listo? Luego dice, conecte el común del multitester, o sea, el multímetro, en el punto A del circuito con un cable banano caimán y registre este valor del instrumento incluyendo el signo midiendo en los puntos indicados en la tabla. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer acá? Vamos a colocar siempre el rojo en el punto A
y vamos a estar rotando el negro por los diferentes puntos. Entonces dice, ponga el negro ahora también en el punto A y registre el valor. Luego, gire el rojo al punto B y registre cuánto le valió. O sea, dense cuenta que este está indicando que el común del multitester siempre va a estar en A. O sea, la punta negra del voltímetro siempre va a estar en A. Y vamos a estar rotando la roja por el punto A y registramos. Luego lo ponemos en el punto B y registramos. Luego el rojo en C registramos y luego el D en la punta roja en D y registramos. Luego dice, mire, conecte el común del multitester al punto B, o sea, al punto B. O sea, el punto negro va a ir aquí en B del circuito con un cable banano que anote la lectura del instrumento, incluyendo el signo midiendo los puntos indicados en la tabla número 5. Entonces, ¿qué es? Poner aquí, ahora en B, colocamos la punta negra del multímetro y lo giramos y lo rotamos por el punto A, B, C y D y registramos esos valores con signo y todo. Luego el 2.9 que nos indica. Conecte el común del multitester al punto C del circuito con un cable. Anote la lectura del instrumento incluyendo el signo midiendo los puntos. Entonces lo mismo. Ahora vamos a colocar es la punta negra del multímetro en el nodo C y vamos a rotar el rojo por los puntos que nos indique la tabla. Y vamos diligenciando. Luego 2.10, conecte el punto tal. Ahora nos está indicando que lo conecte en el punto D y lo rote. O sea, básicamente vamos a estar sobre este mismo circuito colocando en un punto fijo la terminal negra, vamos a estar rotando el rojo por donde indique las tablas y vamos a estar registrando esos valores. Listo, entonces hasta aquí iríamos con la tabla 7. Ahora nos dice en el punto 3, vamos a usar ese multímetro como amperímetro, o sea, vamos a medir corriente. Entonces recuerden, dentro de los pasos de a seguir para tomar una medida. Entonces siempre escojo escala, luego escojo rango, selecciono los bornes de acuerdo a la medida que va a tomar y conecto el multímetro ya sea en serie o en paralelo de acuerdo a la medida. Recuerden que para medir corriente, si estamos en amperímetro, para medir corriente, siempre el multímetro en serie al circuito. ¿Qué quiere decir en serie? Que tengo que romper el circuito a donde yo voy a tomar la medida. Entonces le proponen, mire, arme el siguiente circuito, ajuste el valor de la fuente a 20 voltios. En este caso, ustedes siempre van a estar trabajando con su fuente de voltaje, que es su batería de 9 voltios, y registre la lectura del instrumento. Entonces vamos a armar nuevamente un circuito en serie de 3 resistencias. Ustedes van a indicar qué valores de resistencias van a tener. Las colocan R1, R2, R3 y van a ir tomando las medidas donde les indique. Entonces vea que aquí les está pidiendo básicamente que la corriente de todo el circuito. Recuerden entonces que nosotros desde nuestra práctica veíamos que la corriente en serie en todo el circuito es la misma, pero que el voltaje se divide y que en paralelo ocurre lo contrario, que la corriente se divide en cada rama y el voltaje es el mismo en todo el circuito. Entonces aquí le están diciendo, mire, conéctese aquí un amperímetro, básicamente estamos midiendo la corriente de entrada al circuito y registre aquí el valor. Luego le dice, ahora inserte el amperímetro como muestra la siguiente figura y registre el valor de lectura del instrumento. Ahora les están indicando, mire, conéctese 3 resistencias, pero ya no va a ir en serie, sino esto es un circuito mixto. Entonces usted conecta su resistencia, conecta esas otras dos y pues notablemente van a tener dos en paralelo, una en serie. Van a tomar la corriente acá y me van a indicar otra vez aquí el valor que le va a dar el amperímetro en ese punto. Luego le dice registre el amperímetro como muestra la siguiente figura y registre la lectura del instrumento. Entonces vamos a estar rotando en este mismo circuito el amperímetro. Primero lo proponen acá, luego lo proponen en la rama del circuito que está en paralelo y luego dice rótelo para la otra rama. Y luego hacemos comprobación práctica de la ley de Ohm. Dice, seleccione el multímetro en la función amperímetro de corriente continua. Arme el siguiente circuito en serie, como lo muestra la figura, y ajuste el nivel de la fuente. Entonces, ustedes van a tener este circuito. Aquí lo único que les está diciendo es ponga una resistencia y una fuente. Y pues aquí el circuito iría cerrado, pero lo abrimos para conectar en serie el amperímetro y que haga parte también del circuito. Entonces, aquí vamos a estar, ¿qué nos está diciendo? Mire, registre la lectura de la corriente y cambie sucesivamente la resistencia de acuerdo a los valores indicados. Entonces, ¿qué vamos a estar haciendo?
se les proponen 10 resistencias, nuevamente les indico, si no tienen estos valores, coloquen aquí pues los que ustedes tengan y registran pues que con esos valores que están haciendo la práctica. Entonces, mire, simplemente van a tener aquí una resistencia. Ojo que esta va del menor valor al mayor valor. Entonces, la más pequeña, la más pequeñita en valor va a ir aquí de primeras y la más grande de última. Entonces, van a colocar aquí la primera. Registran el valor de la corriente que da. Luego cambian la resistencia por la que tengan en el segundo valor, en este caso la 470. La colocan acá, registran el valor. Cambian la resistencia, miran cuánto les dio. O sea, en el mismo circuito vamos a estar cambiando 10 veces la resistencia. ¿Listo? Y con estos valores que tenemos acá, en esta tabla número 8, en esos valores que tomamos de corriente, nos dice, construya un gráfico con los valores de la tabla número 8. Compruebe que la corriente varía en forma inversa a la resistencia cuando cambia el resistor y se mantiene la fuente alimentada fija. ¿Qué nos están diciendo? Pues compruebe las teorías básicas, los postulados de la ley de Ohm. ¿Qué es? Uno, que voltaje es igual a resistencia por corriente. ¿Sí? Que en la medida que yo cambio la resistencia y la resistencia se hace más grande, la corriente se va disminuyendo. Y al contrario, que aún teniendo el mismo voltaje, si disminuyo la resistencia, el voltaje aumenta. Entonces es cuando hablábamos de que la corriente y la resistencia son dos magnitudes inversamente proporcionales, que en la medida que una crece, la otra disminuye. Entonces eso es lo que vamos a mostrar aquí en esta gráfica. Nosotros vamos a tomar aquí los valores. Entonces no sé, lo que nos haya dado, aquí nos dará unos valores en miliamperios y ustedes van a venir a registrar ese valor acá. Entonces dice, mire, las resistencias. Aquí tenemos este es un plano cartesiano. El eje X es el que está horizontal y sobre el eje X tenemos las resistencias. Y el eje Y es el vertical. Y sobre el eje Y tenemos el valor de corriente que vamos midiendo. Entonces ustedes dicen, mire, por ejemplo, aquí para una corriente, para una resistencia de 330 y vienen y ubican aquí donde estaría 330, más o menos sería por acá. A donde tiene en este momento el cursor, 330. Y digamos que para la de 330 me dieron 0,8 miliamperios. Entonces yo vengo y ubico donde es 0,8. Si aquí serían 10, aquí sería 0,9, aquí sería 0,8. Entonces aquí ubico el primer punto que me da el primer valor de resistencia y corriente. El primer punto iría por acá. Entonces lo ubico. Luego miro con 470 ohmios. Esta como es la escala, esta es como es el eje de las resistencias, entonces vengo y ubico los 470 ohmios, sería más o menos por acá, 470. Y digamos que me dio una corriente de 1 miliamperio, por decir algo, por 10 miliamperios. Entonces, si son 470, la corriente me dio 10 miliamperios, entonces vengo y la ubico acá. Y así van ubicando cada uno de los puntos que lee en la tabla. Después de que tenga aquí los puntos dibujados, usted partiendo de cero los va a unir y va a mirar a ver cómo le quedó esa gráfica. Y pues la registra en ese punto de esta tabla. Luego les dice, mire, usando un multímetro, aquí en el punto 4.4, utilizando un multímetro como voltmetro de 20 voltios y el otro como amperímetro de 20 miliamperios, arma el siguiente circuito. Te van a decir, profe, pero si no tengo sino un solo multímetro, pues no importa. Primero hace uno y después luego hace el otro. Le dice, ajuste el voltaje de salida de la fuente a los valores indicados. Este punto no lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque es que le está pidiendo una fuente variable, como el cajoncito que tenemos allá en el ambiente de Festo. Recuerden que esa es una fuente que yo le puedo estar cambiando el valor de voltaje y aquí lo que queríamos hacer es cambiar el valor de voltaje en la fuente para que pues mirar a ver cómo varía el voltímetro y la corriente dependiendo aquí la resistencia que tengamos. Entonces, vean, como ustedes se han dado cuenta y nosotros siempre hemos venido trabajando, nosotros trabajamos una tabla de valores reales, de valores calculados y de valores simulados, ¿sí? Entonces, esta guía la vamos a manejar de la misma manera. Primero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer cálculos. Entonces, primero tomamos nuestro primer circuito propuesto, miramos qué valores de resistencia tenemos y calculamos la corriente de todo el circuito y el voltaje que cae en cada resistencia. Entonces, ustedes eso lo hacen por medio de la ley de Ohm, como lo hemos venido trabajando. Luego le dicen, mide el voltaje de R2, entonces lo mismo. Armamos el circuito y calculamos corriente de todo el circuito
y los voltajes de cada resistencia. ¿Por qué no vamos a calcular la corriente en cada resistencia? Porque ustedes saben que es un circuito en serie y la corriente es la misma. Entonces lo que hay que hallar es una sola corriente, esa será la de todo el circuito, y vamos hallando el voltaje que cae en cada resistencia. Luego lo calculamos igual acá y acá con estos circuitos, o sea, con cada circuito hacemos ese cálculo. Luego hallamos aquí, pero ojo que esto ya es un circuito mixto. Entonces aquí ya la corriente y el voltaje tienen otro comportamiento que hay que calcularle. ¿Listo? Entonces lo calculamos. Calculamos lo mismo acá. Si yo tengo una resistencia de 330 ohmios, el valor medido será aquí lo que quede en el multímetro, pero acá yo tengo que tener otra columna con el valor calculado. Entonces, con este valor de resistencia y con el voltaje de entrada de mi circuito, que es el de 9 voltios, con el voltaje de entrada y la resistencia que yo voy cambiando, aquí voy a registrar una columna de corriente calculada. Entonces, sobre la misma tabla, yo voy a hacer tres gráficas. Una que es la corriente medida, otra que es la corriente calculada y otra que es la corriente simulada. De tal manera que sobre esta misma plantilla vamos a tener tres gráficas de tres colores diferentes y que vamos a ver, pues que las tres tienen que tener el mismo comportamiento. De pronto no van a quedar una montada sobre la otra, pero las tres van a tener el mismo comportamiento. Si alguna de ellas se aísla un poco de la otra, quiere decir que calculamos mal o que medimos mal o que simulamos mal. ¿Listo? Lo mismo acá, los cálculos. Y pues como les vengo indicando, cada circuitico, pues hay que hacerlo también en Circuit Wizard. Entonces usted lo monta en Circuit Wizard, lo simula, lo elabora y desarrolla aquí la guía. Y esta guía, entonces pues como ustedes ya saben, yo se las publiqué de la semana pasada para que fueran revisando pues de pronto los puntos y las dudas, las inquietudes que pudieran aparecer. Entonces ustedes resuelven la guía y pues la simulan. Como les indico, siempre tiene que, ustedes ya han manejado nuestra tabla. Esa tabla toda siempre ha llevado una columna de mediciones, una columna de cálculos y otra columna de valores simulados. Y vamos a estar contrastando esos tres, siempre, como siempre lo hemos venido trabajando. Entonces, ¿cómo la ven? Paremos ahí un momento. ¿Tienen alguna inquietud, alguna duda? ¿La ven cómo se manejaría? Los escucho un poco. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna inquietud frente al desarrollo de esa guía? Eh, Luis Alberto, cuéntenos. Profesor, respecto a la tabla, mmm, no entendí un poquito, fue la parte izquierda de ella, esos números que representan. Espéreme, me remito nuevamente a la guía para saber de qué me está hablando. Cuénteme aquí, de cuál tabla? ¿La última? Sí, la tabla grande. ¿Esta? ¿Esta? Sí, profe. La gráfica, ¿sí? Eso, sí, que representa la parte izquierda. O sea, la que está aquí vertical. Esos valores. Mire, aquí dice corriente en miliamperios, los valores de corriente. O sea, recuerden que este es el eje vertical. Ok, Sobre el eje vertical vamos a colocar los valores de corriente y sobre el eje horizontal vamos a colocar los valores de resistencia. Entonces usted viene y mire acá, 330 ohmios de resistencia. Entonces viene y lo ubica aquí donde sería 330. ¿Cuánto midió? Digamos que 0,8 miliamperios. Entonces usted viene y acomoda los 0,8 miliamperios. Y a donde se encuentren el valor de corriente que usted midió con el valor de resistencia que usted tiene, aquí hace un puntico. ok. Y así con cada una. Y luego une esos punticos. Recuerde que la tabla sí tiene que tener los valores de resistencia que usted quiera, pero la más pequeña debe estar de primeras y la más grande de últimas. ¿Para qué? Para que eso tenga No, por una esas tablas. representación, ¿sí? Una Sí, eso representación lo entendí. ascendente. Pero entonces Ok, a este aquí le hace falta la tabla, la columna del valor calculado y la columna del valor medido. Entonces, o sea, este es valor medido, valor simulado y valor calculado, entonces con esos tres tiene que salir aquí tres gráficas, porque una va a ser la de estos dos.
Ah, ya. Otra cuál va a ser, la de esta resistencia, pero con el valor con el valor El valor calculado. medio del valor calculado. Ok. Y otra gráfica, ¿cuál va a ser? La de la resistencia con el valor simulado. Y aquí tienen que aparecer entonces tres gráficas que van a tener un mismo comportamiento de corriente, pero Prácticamente paralelas ahí. digamos que paralelas. Pero pues ustedes saben que si usted va y mide, y si usted simula y usted calcula, nunca coinciden los tres valores exactamente por los rangos de tolerancia de las resistencias, pero sí tienen que estar muy cercanas una de la otra, porque si no, simulamos mal o calculamos mal o medimos mal. Esta gráfica nos va a decir el comportamiento de nuestros datos. Ok, ¿Listo? entendido. Bueno, bien. ¿Qué otra inquietud hay? ¿Qué otra duda hay? Profe, pues si se presentan dudas, le podemos escribir al WhatsApp mientras uno hace el Hermano, trabajo. hermano, estamos aquí en disponibilidad 24/7 porque la virtualidad debe ser así. Aquí no hay domingos, aquí no hay domingos, aquí no hay noches, no hay mañanas, hermano, todo esto es igual. Ah, Entonces, listo, a profe. la hora que requieran, a la hora que requieran me escriben, me llaman, lo que sea. ¿Listo? Listo, profe. O sea, ni decirles que es que los domingos voy a misa porque no es que la tienen cerrada también. Les ha tocado todo Profe, desde la casa. ¿Listo? ¿Qué otra duda hay por ahí? profe, Cuénteme, Nelson. ¿es aquí hasta cuándo tenemos plazo? No se preocupe por las fechas, Nelson, hágala bien. Desarróllela Ah, con calma, hágala bien y me la envía, pero eso sí me la envía. Aquí está profe, propuesta. es que Espérese un como, momento, permítame un segundo para mostrarle aquí hasta cuándo está propuesta esa. Mire, porque esta hay está que están para tres. entrega 3 de Profe, abril, sí, que es el Ujú. próximo. Espérese un momentico, para el 3 de abril, o sea, el próximo viernes, ¿sí? Pero, por ejemplo, si ustedes notan, aquí en Chernobyl, por ejemplo, en cualquier otro documento, bueno, aquí está bien, pero hay unos en los que la fecha estaba propuesta para antes, pero igual usted ingresa y él se la deja enviar. Le dice Ah, que tarde, pero se la deja enviar. Pero entonces no me vayan a poner aquí el Viernes Santo a estar mirando trabajos, hermano. ¿Sí? Sí. listo. Mire, por ejemplo, aquí en este de Chernobyl hay 3 entregas. Aquí, por ejemplo, dice, algunos la entregaron tarde, pero se la deja entregar, se la deja subir. Mm, Entonces lo que hay es que hacerla y subirla, pero no me vaya a tener, o sea, no, yo que no vaya a estar aquí el domingo de resurrección viendo trabajos, hermano. bueno, ¿Listo? profe, profe, ya que está ahí, Sí, yo le volví a subir el trabajo. No, es que yo no sé ¿qué por qué, trabajos porque me envió? yo le acabé de volver a subir ahí el de Chernobyl, pero yo no lo veo ahí, profe, pero yo, o sea, yo le doy Bueno, en su, ¿cómo es? en subir y entrega. Por eso, profe, pero Espere, yo ahí lo subí 2 veces, porque hay que una parte, espere, Camilo, espere que estoy refrescando esta vaina a ver si ya se ve reflejado. Permítame un segundo. Vea, no está. ¿Qué cálmese, otro papi, trabajo envió cálmese. para revisar? Sí, suave, fresco. Aquí estas llamadas gratis, hermano. No están le envié cobrando el a de la ley ninguno. de, le envié el de la ley de Ohm y le envié Eh, el de la, ¿qué? Le envié 3, profe. Chernobyl, ¿cuál otro? El de Este la de ley magnitud de de Ohm, leyes y aplicaciones. ese, es- magnitud de leyes y guías de aplicaciones y el de, no está, pero no. vea. Profe, ¿yo cómo hago para mostrarle, compartir pantalla y mostrarle? Porque es que él me dice que ya está, aparece hasta un chulito verde. Bueno, espéreme un momentico y hacemos Así lo que le tomo siguiente. una foto y ya se la mando al WhatsApp, profe. No, Pero ya se espere. la mando al WhatsApp. Camilo, hermano, suave. ¿Quién lo está acosando? La clase hoy es hasta la 1, fresco. Entonces, venga, mire, si se da cuenta aquí que hay un espacio que dice, estás mostrando pantalla, yo voy a dejar de mostrar pantalla y usted me muestra la suya y la revisamos. Listo, profe. Listo, muestra, uy, pucha, ahora están que nos botan virus vía internet. Listo, envíe, comparta su pantalla y revisamos que de pronto le puede servir a todos.
Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Es que se acuerda Claro que que sí, cuénteme. le entregamos un trabajo en hojas que eran las guías de, no me acuerdo, Sí, señor. y eso también tocaba enviarlo por la plataforma Android. Aquí en la plataforma dice que hay que entregar, Nelson. Ahí, Profe, ¿y entonces cómo hacemos ahí? ¿Me los puede mandar, más, por favor? ¿Me los devuelve? bueno, ya revisamos una opción para eso. Pero, profe, Profe, ¿ahí está viendo? Listo. ¿Cómo, Camilo? ¿Ahí está viendo mi pantalla? No. No, hermano. No, vaya ahí abajo y diga mostrar pantalla y diga mostrar completa. Pero ahí me dice un cuadrito que sale, Chrome quiere compartir, pero solo me da la opción de cancelar, profe. Listo, bueno, déjeme ya revisamos otro. Entonces, bueno, ¿hay alguna otra inquietud respecto al desarrollo de la guía? Confírmenme, por favor, sí o no, ya sea por chat o por micrófono. ¿Tienen alguna inquietud con respecto al desarrollo de la guía? Por favor, vía chat o vía micrófono, confírmenme sí o no. Ah, todos me están escuchando. Estoy como preocupado. Sí, señor, sí, señor. sí, señor, Ah, listo. Entonces, no hay ninguna duda respecto al pues desarrollo por de el la guía. momento no. Listo. Todos, por favor, confírmenme, ya sea por No, WhatsApp profe, o ya sea por chat o ya sea por el micrófono. No, no hay problema, no hay problema. No hay inquietudes. ¿Quién más? pero qué Camilo le Listo. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a hacer el cierre de la grabación y ya vamos a entonces de manera particular a revisar cada uno de los casos, ¿sí? Pero es que no podemos dejar que se prolongue más la grabación porque después no nos va a subir a la plataforma. Entonces, vamos a detener la grabación en este momento.